Entonces llegó el turno de hablar de vectores, ¿ya? Vi que me enviaron un mail diciéndome que no se oye muy bien el audio. Ya yo sé que mi compu es chimba y no tiene buen video ni tampoco muy buen audio. Así que voy a tratar de hablar más alto nada más, ¿ya? Y voy a cerrar la ventana que no suenen tanto los buses, ¿sí? Entonces, miren, bueno, me imagino que ya están familiarizadas y familiarizados con la noción de vector desde el punto de vista, por ejemplo, de la física, donde nosotros encontramos que para individuar y distinguir, o individuar o distinguir, perdón, en el mundo natural, es decir, donde nosotros podemos adquirir información a través de nuestros sentidos, en el mundo de las cuestiones concretas, ¿no es cierto? Podemos distinguir propiedades físicas que necesitan dos tipos de información, como mencioné la otra vez, para poder ser explicitadas por completo. Y por un lado tenemos, digamos, cuán intenso sería esta propiedad, y eso estaría medido o expresado por la magnitud del vector y, digamos, la dirección en la que se aplica cierta propiedad, ¿ya? Entonces, empecemos con un caso simple en dos dimensiones, acerca de la ubicación de algo, ¿ya? Por ejemplo, si yo pregunto cuál es la posición de su celular o la posición de su computadora. La pregunta es completamente, no, perdón, no es completa, ¿sí? Necesito yo para completarla, decir con respecto a qué voy a medir la posición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con respecto a mí, la posición de su celular está lejazos. Con respecto a ustedes, muy posiblemente la posición de sus zapatos, por ejemplo, está más cerca, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por eso, cuando hablamos de la posición de algo, no solamente nos imaginamos como un punto donde está ubicado el algo, sino que tenemos que concebir desde dónde yo miro o busco encontrar la posición, o responder cuán lejos o cuán cerca de qué está esta otra cosa, ¿sí? Entonces, miren, vamos a empezar a revisar cuestiones de vectores, ¿no es cierto? Y para hacer la ampliación a 3 dimensiones, 4 dimensiones, y para, digamos, ampliar el concepto de vectores como elementos de espacios vectoriales, empecemos con los vectores en R2, o los vectores que se pueden dibujar en el plano. Geométricamente, estos vectores son, digamos, representados por flechas, los vectores del plano, ¿ya? Entonces, mi intención es mostrarles cómo, a partir de lo que se analiza en 2 dimensiones en el mundo de las flechas, se puede extender las propiedades lógicas que se exigen sobre las relaciones de estas flechas a otras entidades, tipo las funciones, las sucesiones, las matrices, como estas entidades matemáticas también pueden ser tratadas como vectores, y por lo tanto también se llamarán vectores en el futuro. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, nuestra noción inicial de vectores es simplemente gráficamente flechas, ¿ya? Entonces, miren, supónganse que están en el plano cartesiano y otra vez en el plano, y tienen, tienen el vector, este es su eje Y y este es su eje X, y encuentran un punto aquí, ¿ya? Ya. Entonces ustedes están desde un helicóptero viendo el piso, ya, ¿sí? Y encuentran algo aquí, y aquí está su casa o lo que sea, ya. Entonces, la distancia de este punto con respecto a este origen de coordenadas, que es el desde dónde se mide la distancia o cuán lejos está este punto, ¿no es cierto? En este caso, ustedes están viendo esto desde el aire y están en el piso, ¿no es cierto? Entonces, el origen de coordenadas es desde dónde yo quiero medir la distancia hasta el punto que está aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, como yo a alguien, ya, supónganse que aquí está una hormiga en este punto, ya, yo le digo, si yo le pudiera dar órdenes y me entendiera y hiciera lo que yo le pido, ¿cómo le digo que llegue hasta este punto? Ya, entonces puedo hacerlo de la siguiente forma. Le puedo decir, anda a la derecha 3 y, digamos, sube 4, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, la forma de ir desde aquí hasta acá, para la hormiga, se le da toda la información para llegar desde aquí hasta acá, si es que yo simplemente especifico estos dos números, si digo, doy la información del 3 y doy la información del 4. Por eso, digamos, una forma de extraer la información de dónde está este punto con respecto a este origen de coordenadas, ¿no es cierto? Sería simplemente dando este número y este número 3 y 4. ¿Sí? Supónganse que esto está en metros y otra vez estamos hablando en posiciones, ¿ya? Estamos hablando de posiciones, ¿ya? Ahora, miren, claro,
¿cómo yo digo que voy desde aquí hasta acá? Entonces lo que yo hago es hacer un segmento con una flecha y digamos la base donde no está la saeta es desde donde voy y donde apunta el punto que estoy ubicando en este plano, pues sería el hasta dónde voy, ¿no es cierto? Entonces, esta flecha con esta saeta, ¿no es cierto? Este segmento con este triangulito arriba en pocas de esta flecha es nuestra representación de la posición de este punto con respecto a este origen de coordenadas. Si aquí hay azúcar y aquí está la hormiga, le basta con decirle que tiene que ir 3 a la derecha y 4 hacia arriba y que va a llegar a donde está el azúcar, ¿no es cierto? Ya, ahora, miren, claro, esta información de aquí, también yo le podría dar de otra forma, ¿no? Podría yo, digamos, tener este ángulo de aquí, ¿sí? Y decirle, mira, supónganse que la hormiga está mirando a lo largo en la dirección del eje X, ¿no? Como que está así viendo hacia frente, ¿sí? Y le decimos, oye, no estés mirando, digamos, aquí está la hormiga, ¿sí? Y está viendo hacia allá. Estas son sus antenas, estos son sus ojos. Bueno, no sé si tienen antenas. Y aquí están, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? La hormiga. Entonces la hormiga está viendo en esta dirección, digamos, ¿ya? Así. Y la cosa es que le decimos, oye, no veas hacia allá. Tienes que dirigirte, sí, hacia donde ves, pero no veas hacia allá. Entonces como que le cogen la carita y le giran y le dicen, ahora mira hacia acá. Ya, entonces la hormiga empieza a ver en esta dirección. ¿Cuál dirección? Le giran un ángulo de teta grados, sí, y le dicen, ahora mira en esta dirección. Y ahora la hormiga ya está viendo hacia allá en esa dirección. Y le dicen, bueno, camina, digamos, la longitud de esto, que yo sé que va a ser 5, ¿ya? Ya, ahora, la longitud, una forma de decirle a la hormiga que llegue acá es decirle que camine 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Otra forma es decirle que camine toda esta longitud. Si de aquí le llamamos, bueno, vamos a tener que empezar a usar notaciones, ¿no es cierto?, para distinguir estos objetos de los otros objetos, ¿ya? ¿Cuáles son los otros objetos que matemáticamente conocemos? Son simplemente, digamos, los números de la recta real, solo que aquí estoy ya usando dos números, ¿ya? Entonces eso genera nuevas reglas, ya hay nuevos comportamientos, ya hay, entonces ya les voy a hablar de por qué. Pero lo que estoy tratando de decirles ahorita es que yo puedo representar la información que tiene esta flecha al menos de dos maneras. Una, diciendo cuándo tiene que irse a la derecha y hacia arriba, ¿no es cierto? Para que yo ir desde la base hasta la punta del vector, ¿no es cierto? Y otra es, digamos, dando un ángulo y la longitud del vector. Sí que en este caso, como les digo, yo sé que sí. Ya, ahora, bueno, yo sé que con un poco de reflexión y acordándose del teorema de Pitágoras van a darse cuenta de por qué 5, pero ya voy a hablar en un momento de eso ya. Entonces, ¿cómo hago esto? Le voy a poner un nombre ya. Entonces, el nombre clásico, la forma de notar los vectores es, digamos, poniéndole una letra, ¿no es cierto? Esto se va a llamar B, por ejemplo, este vector. Y para decir que es vector, ya, entonces se pone esta flecha encima, ¿sí? Y a veces van a haber libros donde en vez de tener la notación del vector de esta manera, lo que hacen es ponerle en negrita al vector. ¿Ya? Entonces no ponen una flecha encima, sino que todos escriben como con negro normal en la impresión de, digamos, de su texto. Y hay otras, digamos, veces que van a ver que esto está como que acentuado así en negro, ya está en negrita. Entonces ahí se refieren a vectoria. Simplemente porque es más fácil, digamos, para las, no sé, las editoriales antes principalmente, no sé, hacer más negritas las letras que poner una flecha encima, ¿ya? Pero bueno, esto es solo una cuestión de notación, es decir, de las etiquetas o nombres que usamos para referirnos a ciertas entidades matemáticas, y en este caso nos referimos a un par de números que en este caso nos indican cómo llegar desde aquí hasta acá, un poco, ¿ya? Ahora, bueno, si bien es cierto que esto tiene otras formas de representación, esta forma es la forma rectangular, digamos, de expresar un vector. ¿Y a qué me refiero? A que uno tiene que dar como que cuando expresa el vector en forma rectangular, tiene que dar sus componentes X y Y. ¿Qué son las componentes X y Y? Miren, esto de aquí, esta longitud 3 es la componente X, cuando yo tengo que caminar a lo largo del eje X horizontalmente, de izquierda a derecha, como parte del proceso de llegar al punto donde apunta la flecha. Y, digamos, la componente Y es simplemente cuánto yo tendría que ir en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo, para poder llegar al punto donde apunta la flecha, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, aquí hay algo implícito en el lenguaje que está aquí encriptado. Y yo sé que lo que está a la izquierda, y esto es el hecho de que yo conozco que lo que está a la izquierda de la coma corresponde a la componente X, o
que este número me indica cuánto yo tengo que caminar en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, de otra forma, aquí no me dice nada horizontal ni nada, ¿no es cierto? Como yo me fijo que este número corresponde a cuánto tiene que caminar en el eje horizontal y no en el vertical, por ejemplo, es porque, digamos, es el número que está a la izquierda de la coma, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si está a la derecha de la coma un número, ese correspondería a, digamos, cuánto tengo que ir en Y para llegar a este punto, ¿no es cierto? Ya, pero, por eso les decía que esto que es además un par ordenado, que este par ordenado, justo el orden importa porque dónde están en el orden, antes o después de la coma, son distintas informaciones. Esto es B horizontalmente y esto es B esta cantidad, pero verticalmente, ¿no es cierto? ¿A partir de dónde? De este origen de coordenadas, ¿ya? Por esa razón, digamos, esto mismo a veces se suele expresar, digamos, de esta forma, ¿no? Como en la misma notación de un vector de manera rectangular, se dice que el vector va 3 en Y, es decir, 3 en el eje X, se podría interpretar, y más, aquí va 4 en el eje Y, ¿ya? Entonces, el Y en este caso diría que estos 3 van a lo largo del eje X y el J indicaría que estos 4 es lo que tengo que recorrer a lo largo del eje Y para poder llegar a este punto, ¿ya? Ahora, la cuestión es que miren, aquí no hay ningún más, y esto sí es, la pregunta sería, ¿es solo un símbolo? ¿Es una cruz? Así que estoy usando aleatoria, así, o no sé, puede ser que esto sea como una cruz que ven, que no se aparece en el cielo, ¿no? Como esa historia de este general militar romano que ve en el cielo la cruz y asumió que el Dios de la religión, digamos, católica, les estaba ayudando en esa batalla y como ganaron, volcó a todo el imperio romano al cristianismo y así fue como se expandió, digamos, el cristianismo en Occidente, ¿no? Porque se expandió a lo largo de ese imperio, digamos, por ese hecho aleatorio, ¿no? O sea, que si hubiera visto en el cielo que las nubes formaban, no sé, el símbolo de otra religión, digamos, esas otras religiones, en este ejemplo imaginario, hubieran sido las extendidas a lo largo del mundo y de las principales, ¿no? Pero en este caso fue que vio esa cruz. Y entonces, pero ahora la pregunta es, ¿esta cruz es como simplemente un símbolo que no se refiere a nada o se refiere a la operación sumar? ¿Y por qué yo haría esto, sumar? Si aquí, digamos, ya estoy dando una información sin que yo tenga que, la información de este vector sin que yo tenga que sumar. Ya, entonces, aquí viene algo importante ya, y es que, recuerden que les dije que la información que tiene esta flecha, ¿sí? Me la puedo dar yo de dos maneras, ¿no es cierto? Una es diciendo, digamos, cuánto tengo que ir a la derecha y otra cuánto tengo que ir arriba, ¿no es cierto? Dar ese par de informaciones cuánto tengo que ir horizontal y verticalmente para llegar a este punto. Pero otra forma que corresponde a la forma de expresar el vector de manera polar es expresando cuánto es la longitud del vector y el ángulo en el que se encuentra con respecto al eje X, es decir, especificando su intensidad y su dirección, ¿sí? Ya, entonces, para explicitar la dirección de un vector, digamos, no solamente se lo puede hacer a través del ángulo, donde este ángulo es un indicador, una medida de cuán abiertas están dos líneas, ¿ya? Entonces, si ustedes les preguntan qué mide un ángulo, pues un ángulo mide como que esa abertura entre dos segmentos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es medir? Ya, piensen un ratito en eso, ¿ya? ¿Qué es medir? Ya, entonces, medir es comparar. ¿Comparar qué con qué? Comparar lo que se quiere medir con una unidad de medida. Por ejemplo, ya es la longitud de mi brazo desde mi codo. Yo le quiero medir. ¿Con qué? ¿Con qué unidades? Digamos, las unidades van a ser estas. Voy a medirle en longitudes de marcador. Entonces, ¿qué sería medir esta longitud desde mi codo hasta la punta de mis dedos con este marcador? O dar la longitud desde aquí hasta acá en términos de la longitud de mi marcador. Pues ver cuántas veces, comparar esta extensión espacial horizontal con esta extensión espacial horizontal, como viendo cuántas veces entra esto aquí. Entonces aquí está una vez, luego dos veces, luego tres veces y un poquito más, ¿ya? Entonces, digamos, la longitud de mi brazo, dado en unidades de longitudes de marcador, sería 3 y un poquito más. De manera que, miren, claro, al inicio cuando dijeron, bueno, vamos a usar como medida o patrón de medida la unidad metro, el metro era una vara me parece que es platino, de 1 metro literalmente, una vara en efecto, y la tenían en un museo, ¿no? Y le hacen de ese material para que con la temperatura no varíe su longitud dilatándose o contrayéndose, porque se dilatan los metales cuando hay, en general, ¿no? Cuando hay
se aumenta la temperatura y se contraen cuando, digamos, se enfrían, ¿no es cierto? Ya, entonces, hacen de ese material especial para que no se modifique su longitud, ¿ya? Entonces, todos los metros en el mundo eran como copias de eso, y ahí después, si algo medía 2 metros es porque entra 2 veces esa vara que tenían en ese museo en eso que mide 2 metros, ¿ya? De la misma forma que yo digo que aquí en esta longitud de mi brazo entran 3 de estos marcadores y un poquito más, ¿ya? 3.2, no sé, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un ángulo, lo que están haciendo es justo eso también, si miden el ángulo, lo que hacen es comparar, ¿no? Esta abertura con aberturas más chiquitas. Entonces, lo que tratan de hacer es, por ejemplo, digamos que quieren medir esta abertura con esta unidad de medida. Supónganse que esta unidad de medida, esta abertura entre estos dos segmentos corresponde justo a 1 grado o a 1 radián. Entonces, lo que ustedes harían es ver cuántas veces entra estos de aquí, cuántos entran de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que entra una vez, aquí hay uno, ¿no es cierto? Supónganse que entra otra vez, aquí hay otro, y supónganse que entra otra vez, aquí hay 3. Entonces, digamos, en esta abertura hay 3 de estos, por lo tanto, la medida de esto es 3 veces esta de aquí. Donde esta, digamos, supónganse que se llama un grado o radianes, entonces yo diría que aquí hay 3 grados o 3 radianes, ¿ya? Ahora, sí puedo yo, sin necesidad de moverle la cabeza a la hormiguita y decirle, mira hacia allá, indicar cuál es la dirección de mi vector. De hecho, en general, un vector cualquiera se puede escribir como el producto de su magnitud. Y para hablar de la magnitud del vector, le vamos a poner al nombre del vector entre barras, o a veces lo que se usa es simplemente escribir el vector sin la flecha. Cuando yo pongo así o yo pongo así, a lo que me estoy refiriendo es a la longitud del vector. Que esta longitud del vector, geométricamente hablando, que logramos ver en un gráfico, representaría la magnitud o cuán intensa es una propiedad, digamos, por ejemplo, física, ¿sí? En este caso, esto de aquí me indica la distancia, pero digamos, cuán lejos está este punto de este punto. Pero no me dice hacia dónde tengo que yo caminar. Supónganse que me dice alguien, estoy yo aquí parado, ¿no es cierto? Y me dice, mira, guardé $5, escondí a 2 metros de donde estás, ya. Entonces, ya sé que está a 2 metros de donde estoy, pero no sé si es que irme para acá, o irme para acá, o irme hacia allá, ¿sí cachan? Entonces, no está, digamos, completamente especificada la posición si yo simplemente digo cuán lejos está de mí la plata que estoy buscando. Entonces, igual a la hormiga no basta con decirle simplemente cuán lejos está el azúcar desde donde está. Necesito yo decirle en qué dirección tiene que ir para llegar, y así está especificada completamente la posición. Y ahora lo que nosotros sabemos es que este vector de aquí puede ser una longitud, se puede ser expresado como su longitud o su magnitud, ¿sí? O su módulo por la dirección, ¿sí? Y la dirección puede ser representada por otro vector al que se le llama vector unitario, ¿sí? Y la cosa es que este vector unitario es simplemente el mismo vector, perdón, es un vector que está en la misma dirección que el vector v, solo que con longitud 1. Este unitario justo va a tener longitud 1 y además va a apuntar en la misma dirección que el vector v, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta flecha, digamos, del vector v, perdón, el vector unitario va a ser un vector de longitud 1, ¿sí? Que apunta en la misma dirección que mi vector negrito, ¿sí ven? Entonces, esta flecha azul, ¿sí? De aquí, si mide 1, justo es el vector unitario del vector v, ¿no? Entonces, recuerden que mi vector v es este de aquí. Entonces, ¿por qué yo puedo, miren, decir que el vector v, ¿no es cierto? Es el producto de qué? De un número, porque esto de aquí, esta magnitud es un número real por un vector. Sí, eso es lo que estoy en pocas diciendo. Estoy diciendo que la totalidad del vector v, o v, ya, le puedo obtener si es que yo multiplico un número por un vector unitario, ¿sí? Entonces resulta que este vector unitario se comporta como si fuera una especie de unidad de medida. Entonces, miren, ¿qué pasa geométricamente? ¿Qué representa este producto que yo tengo aquí? Miren, esto de aquí es una flecha. ¿Cuál flecha? Voy a recortar este vector y lo voy a poner acá. Más bien, concretamente voy a recortar el vector azul y lo voy a poner aquí, ¿sí? Entonces, digamos, ahí está mi vector azul. Este es mi unitario de B, ¿sí? Mi vector unitario de B. Como es una flecha, también para nombrarla, pues
pongo, le nombro como un vector, ¿no es cierto? Ya, ahora la cosa es que, miren, esto de aquí tiene longitud 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo le alargo 5 unidades? Es decir, yo tendría que poner, ¿qué significaría alargar 5 unidades? Que yo voy a poner aquí otro, otro, 1, 2, 3, 4, y aquí 5, ¿ya? Otro así, ¿ya? Si yo le alargo 5 unidades, es como que, o le multiplico por 5, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a V le multiplico por 5, ¿sí? Entonces, si yo le multiplico por 5, lo que voy a tener es 1, 2, 3, 4, 5, uno después de otro, ¿sí? Esa es, digamos, mi intuición acerca de cómo hacerle crecer a este vector, ¿ya? Entonces, pero resulta que si yo voy aumentando, o si pongo uno tras otro 5 veces este vector, lo que obtengo al final de cuentas es un vector, en cambio, más largo, ¿sí? Que proviene de alargarle a este 5 en 5 unidades. Entonces, como que al azul le alargué en 5 unidades en esa dirección. Resulta que yo le puedo pensar al vector V, ¿sí? Como justo, como que provino de yo tener un vector unitario azul y de haberle alargado, ¿sí? Entonces yo lo que sé es que, digamos, recuerden por qué dije 5, porque les dije que la longitud de aquí a acá era 5, ¿no es cierto? De la flechita negra, ¿ya? Entonces, claro, miren, esta forma de expresar los vectores lo que nos dice es que esta de aquí, que es la magnitud o módulo, ¿no es cierto? Cuán largo es esta flecha. Si yo le multiplico a esa longitud por la dirección, entonces yo en efecto voy a obtener todo el vector negrito. ¿Qué es lo que gráficamente estoy haciendo aquí? Miren, tengo el vector azul que tiene encriptada la información de la dirección, ¿ya? Y que es de longitud 1, ¿sí? Entonces, si es que este vector azul tiene la dirección ya del vector negro, yo necesitaría simplemente a este vector azul alargarle, ¿sí? Para poder completar o llegar a obtener el vector negro, ¿sí? Este alargamiento corresponde justo a multiplicarle al vector por un número, ¿sí? Si yo multiplico a un vector por un número, por ejemplo, al vector azul por un número mayor a 1, lo que voy a hacer es alargarlo. Si yo le multiplico al vector azul por un número que está entre 0 y 1, lo que voy a hacer es contraerlo. Entonces, digamos, ¿de dónde viene esta expresión? Pues de que gráficamente yo me doy cuenta que si a la flecha azul yo la alargo en 5 unidades, pues obtengo justo el vector negro, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de esto de los unitarios? Entonces, esta es una, digamos, fórmula que asumo que ya algún rato vieron en sus clases de física, ¿sí? Ya, ¿por qué menciono esto? Porque resulta que, miren, a un vector que tiene, miren, longitud 1, pero es completamente horizontal, ¿sí? Este vector azul que estoy dibujando ahorita, ¿sí? Y resulta que a un vector que tiene longitud 1, pero que es completamente vertical, es decir, el vector azul que estoy yo dibujando acá ahorita, son vectores especiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque justo a este azulito que está horizontal, que tiene longitud 1, es al que le llamamos el vector I, ¿sí? Y justo, digamos, a este vector de longitud 1, que es completamente vertical, es al que le llamamos vector J, ¿sí? Ya, entonces, miren, ¿a qué será igual el vector I? El vector I justo está apuntando, les digo que es un vector que está apuntando horizontalmente que está a lo largo del eje horizontal y que tiene longitud 1. Entonces, está apuntando a este punto negro que puse aquí. Si tiene longitud 1, entonces desde aquí hasta acá va a ser 1. Entonces, lo que yo sé es que, digamos, su componente X es 1 y su componente Y, ¿cuál es la coordenada Y de este punto? 0, ¿no es cierto? Entonces, el punto, digamos, mi flecha está apuntando a un punto de coordenadas 1 en X y 0 en Y. Este vector Y puede ser representado de esta forma, ¿no? Es decir, aquí le estoy poniendo mi vector de manera vertical, eso se le llama vector columna, mientras que si yo lo pusiera así, entonces ahí estaría hablando de un vector fila, y lo que estoy poniendo aquí es justo las coordenadas de X y Y del punto donde apunta la flecha, que me ayudó a encontrar o encriptar la información de justo la flecha, ¿no es cierto? Tal como cuando yo hablé de este vector B, ¿no es cierto? Que si desde el origen de coordenadas está apuntando a un punto de coordenadas 3, 4, pues la información del vector podría estar guardada justo por este par de números 3, 4, ¿no? O expresada, ¿ya? Entonces, miren, esto de aquí es un vector unitario que tiene longitud 1, ¿sí? Entonces, solo le voy a poner ahorita como vector columna para que se vea más fácil unas operaciones que voy a terminar haciendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí voy a tener 1, 0, ¿ya?
Ahora resulta que el vector J también es un vector unitario y resulta que es el vector unitario 0, 1. ¿Por qué? Porque en X, miren, ¿a qué punto apunta esta flecha azul pequeña? A un punto de coordenadas 1 en Y y 0 en X. Entonces, por eso tiene esta forma, ¿no? Ya, entonces miren ahora qué pasa si es que yo tomo y le multiplico a 3 por I, ¿no es cierto? Voy a realizar esta operación, ¿sí? Entonces esta operación me dice que el B, que el V como vector, ¿no es cierto? Se lo obtiene si yo le triplico al vector unitario I. ¿Qué significa triplicar el vector unitario I? Sí. Matemáticamente, yo le puedo, significaría hacer esto, ¿no es cierto? Gráficamente, lo que yo haría es tomar esta flecha azul y alargarle 3. Es decir que, digamos, el vector 3 veces I, ¿sí? Ya no es esa flecha chiquita de longitud 1, sino que es una flecha que apunta horizontalmente, pero que ahora tiene longitud 3. Entonces, esta flecha de aquí va a ser 3 por I, ¿sí? ¿Ya? Ahora, digamos, gráficamente sería esto, matemáticamente sería esto, que en pocas nos da 3 por 1, cómo uno realiza las operaciones de un escalar o un número por un vector. Ese número o escalar se multiplica por todos y cada uno de los elementos del vector, así está definida, ¿no es cierto? Esa operación. Entonces yo lo que haría es multiplicar 3 por 1 y 3 por 0, ¿no es cierto? Pero ya lo voy a hacer en un momento. Por lo pronto lo que quiero es notar que miren, bueno, este es mi I, ¿no es cierto? Sí, entonces yo por lo pronto tengo 3i. ¿Ya? Ahora, miren esta expresión, me dice, súmale, ¿qué cosa? 4 veces, ¿qué? 4 veces el vector j. Y el vector j es el vector 0, 1. Gráficamente, miren, este es mi vector unitario, ¿no es cierto? J, ¿sí? Ya, entonces, gráficamente, ¿qué significa que yo al vector j le voy a alargar en 4 unidades o a 4 unidades? Pues que le voy a coger a este y le voy a alargar en 4, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a generar ya aquí otra flecha así, esta flecha azul, ¿no es cierto? Esta flecha azul yo ya puedo decir tranquilamente que es simplemente 4J, ¿sí? Entonces miren, la flecha vertical 3i es esta y la flecha vertical, perdón, horizontal 3i es esta y la flecha vertical 4J es esta que está acá, ¿no es cierto? Ya. Ahora, miren, gráficamente, nosotros, me imagino que ya les explicaron esto, ¿no? Pero les recuerdo, ¿no? ¿Qué significa? Por lo pronto tendríamos que realizar esta operación de aquí, ¿no es cierto? Pero un ratito ya, todavía no. Antes de hacer esta operación para ver qué nos da y por qué nos damos el derecho de decir que la información que está aquí sería la misma información que está acá, eso es que es lo que en principio quiero explicarles. Antes de llegar a ese punto, recordemos cómo yo sumo gráficamente los vectores, ¿no? Entonces, digamos, aquí un pequeño flash informativo del recuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Supónganse que ustedes tienen este vector de aquí que le va a ser el vector S y tienen por acá un vector así, que es el vector W. Y la cosa es que ustedes quieren sumar gráficamente S con W. Es decir, se preguntan a qué es igual esto, ¿sí? Ustedes pueden gráficamente obtener la solución de esto. ¿Cómo? Entonces, al primero el que está antes del signo más, lo mantienen tal cual quieto, ¿sí? Y al que está a la derecha del más, pues lo van a mover. De manera que, digamos, la cola de este tiene que estar en la punta del primero. Entonces, el inicio del segundo vector tiene que estar al fin del primer vector, en pocas, ¿sí? Entonces le recorto y no le muevo, ¿sí? Digamos, ¿a qué me refiero con que no le muevo? Digamos, miren, este vector de aquí, esta flecha, es la misma flecha si es que yo le dibujo más abajo, siempre y cuando yo mantenga la inclinación que tiene, ¿no es cierto? O el ángulo con respecto al eje X, si es que aquí yo tuviera un ángulo teta, aquí también debe haber ese ángulo teta, y siempre y cuando la longitud del vector se mantenga. ¿Por qué? Porque otra vez, como vimos hace un momento, cuando puse que el V es igual al módulo de V por el unitario de V, es decir, cuando puse esto, lo que nos damos cuenta es que, sí, cuando pongo esto, nos damos cuenta que un vector se caracteriza por su longitud y por su dirección, ¿sí? Entonces, y se identifica o se distingue de los otros porque este en particular, el V, tiene esta longitud en particular y esta dirección en particular. ¿Ya? Entonces, si yo mantengo esa dirección y esa longitud, no importa si el vector empieza aquí, acá, o acá, donde sea, o más adelante, ¿sí? La flecha de aquí y de acá van a ser las mismas, ¿sí? No importa dónde inicien. Entonces, por eso yo me doy el permiso de recortar este vector y le voy a mover, ¿ya? Entonces, ¿a dónde le voy a mover? A ese vector le muevo hasta acá, así, ¿ya? Entonces, este era mi vector W. Entonces, de lo que estaba aquí le moví acá. ¿Ya? Y la respuesta, ¿no? Digamos que mi vector W
al moverle, digamos, daba así, ¿no? W estaba por acá. Ya. Ya, entonces lo que hice fue moverle, este es mi vector W, y gráficamente la suma, digamos que mi S es así, ¿ya? Entonces, gráficamente la suma de S más W, supónganse que el S inicialmente era así, le recorté solamente para que me dé un dibujo más bonito, ¿ya? Ya, entonces, digamos, el S era este, el W estaba aquí, si voy a sumar S más W, le recorto el W y le pongo acá, y el resultado, el vector resultante gráficamente, se obtiene, digamos, a través de la flecha que parte desde el origen del primer vector hasta el fin del segundo vector o del siguiente vector que estamos sumando, ¿no es cierto? Entonces, el origen del primero hasta el fin del segundo, ¿no es cierto? Tiene que ir la flecha de resultado. Entonces, miren esta flecha azul que estoy dibujando aquí, es justo la flecha S más W, ¿sí? Ya. De la misma forma, miren, supónganse que ustedes tienen una flecha horizontal, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Y supónganse que ustedes tienen una flecha vertical de esta forma. Ya, entonces esta longitud y esta longitud. Ya. Entonces supónganse que tienen eso. Ya, esto de aquí es justo mi flecha 3i. ¿Sí? Miren, esta de acá es justo mi flecha 4j. ¿Sí? Es decir, esta es una flecha que se obtuvo al alargar en 3 el vector i, y esta es una flecha que se obtuvo al alargar el vector al alargar en 4 el vector j, ¿no es cierto? Y ahora lo que voy a hacer es sumar este de aquí más este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es la suma gráfica, y eso es equivalente a recortar este vector, ¿no es cierto? Y ponerlo aquí así. Ya, entonces yo tendría aquí 4j, ¿sí? Y la cosa es que como yo obtengo la suma de este más este, simplemente va a ser el resultado aquel vector que sale desde el origen del primero hasta el fin del segundo, ¿no es cierto? Va a ser esto de aquí. Entonces resulta que la suma de 3i más 4j me da este vector de acá. ¿Sí ven? Que es justo mi vector B, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, cuando yo expreso esto, lo que estoy diciendo es que la forma en la que yo llegué al vector V, ¿no es cierto? ¿Ya? Es alargando el vector unitario I y sumándole al vector unitario J, pero alargado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta operación de aquí es una combinación lineal sobre el vector unitario I y sobre el vector unitario J. Esto de la combinación lineal lo voy a aclarar en un momento. Ya, ahora miren, esta es la suma gráfica. Ahora, ¿cómo es la suma analítica, digamos? Ya, cuando hacemos de esta manera, ¿cómo yo hago esta suma? Entonces, como les mencioné hace un momento, ¿no es cierto? Si yo multiplico un vector por un número, entonces todos los elementos del vector tienen que multiplicarse por ese número y así obtengo la respuesta. Entonces yo tendría aquí 3 en X, 0 en Y. Miren aquí 4 por 0, 0, 4 por 1, 4. Entonces resulta que este vector es el vector así, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo sumo estos dos vectores? La suma de los vectores, el vector resultante, va a ser aquel que tenga como primera componente la suma de las primeras componentes de los vectores y como segunda componente la suma de las segundas componentes de los vectores. Si aquí estuviera menos, entonces sería la resta, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué va a pasar? 3 más 0 me da 3, ¿sí? Y 0 más 4 me da 4, ¿ya? Entonces, resulta que mi vector V, ¿sí? Que era 3 y 4, sí puede obtenerse, en efecto, si yo multiplico 3 por mi vector y si yo multiplico 4 por mi vector J, tal como yo decía aquí. Es por eso que ustedes pueden expresar este vector de aquí, en vez de expresarlo así, pueden expresarlo de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo que en general, en esta operación combinación lineal, nos es súper útil, ¿ya? Nos es súper útil porque aparece una y otra y otra y otra vez. Miren, ¿qué es una combinación lineal sobre un conjunto, sobre los elementos de un conjunto? Entonces, eso voy a tratar de poner aquí porque es un concepto bien importante, ¿ya? Combinación lineal sobre los elementos de un conjunto. Ya. ¿Qué significará cuando yo les digo que voy a hacer la combinación lineal sobre ciertos elementos? Lo que significa es que, digamos, estaría como definido, ¿sí? Como una operación, ¿sí? ¿Qué es esta operación? La operación
se basa en lo siguiente. Se basa en, se toman todos los elementos de ese conjunto, o se toma cada elemento de ese conjunto, se toma cada elemento de ese conjunto, ¿no es cierto? Conjunto. ¿Y qué se hace? Entonces, se toma todos los elementos del conjunto y lo que se hace es, se multiplica por un número a cada uno de los elementos de ese conjunto. Ya esta operación, la combinación lineal sobre los elementos de un conjunto, ¿sí? Es una operación tal que toma cada elemento de ese conjunto y lo multiplica por un número. Por un número real, en este caso. Ya se lo multiplica por un número y después se suman los resultados. Y finalmente, y después se suman los resultados. Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Estoy escogiendo un conjunto que tiene como elementos el vector i y el vector j. Recuerden que el vector i es el vector 1, 0 y el j es el vector 0, 1. Entonces, lo que hice fue multiplicarle a este de aquí por un número. Por ejemplo, en este caso lo que hice fue tomar a este y lo multipliqué por 3 y lo que me dio es 3i, ¿sí? Luego, ¿qué hice? Tomé este otro y lo multipliqué por otro número, en este caso fue por 4, entonces lo que obtuve fue 4j, ¿sí? Y después lo que hice es sumar. Al proceso a este conjunto de operaciones es al que se le llama combinación lineal, ¿sí? Ahora, lo que quiero que noten, bueno, es que a través de una combinación lineal yo generé el vector v, ¿sí? A través de la combinación lineal sobre el vector i y sobre el vector j. Entonces, la cosa es que, ¿cuáles otros vectores yo puedo obtener si yo hago combinaciones lineales sobre i y sobre j? Entonces, tratemos de hacer eso, ¿ya? Ya, entonces veamos qué va a pasar si es que yo en general hago combinaciones lineales sobre hago una combinación lineal sobre el elemento o sobre el vector i y sobre el vector j, ¿ya? Entonces, ¿qué sería la forma general de hacer una combinación lineal? Sería tomar un número. En este caso, por ejemplo, el número va a ser mi número a, ¿ya? Este es cualquier número, negativo, positivo, cualquier número. Y este número le voy a multiplicar por el vector i, ¿sí? Luego tomo otro número y le voy a multiplicar por el vector j, ¿sí? Entonces tomo otro número que en este caso va a ser un número b y le multiplico por el vector j, ¿sí? La combinación lineal me dice que ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice que yo tengo que sumar estos dos, ¿ya? Entonces ahora, fíjense que esto de aquí, el a pertenece a los reales, ¿sí? Es cualquier número real. Y el b también pertenece a los reales, es cualquier número real, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy logrando con esta combinación lineal? Miren lo que va a pasar. Digamos, esto de aquí va a ser igual a qué, ¿no es cierto? Entonces, por lo pronto no vean, digamos, la suma esta va a ser igual a qué? A por, digamos, 1, 0 más b por 0, 1, ¿sí? Ya, ahora voy a hacer esta operación y esta operación, que en pocas esto va a ser igual a A0, ¿sí? Más, y aquí tendría 0b, ¿sí? Y si yo sumo esto, a su vez me da el vector AB, donde este es cualquier número real y este es cualquier número real. ¿Qué me quiere decir eso? Miren, ¿cómo yo expresaría en general cualquier flecha o la información de cualquier flecha que yo encuentro en el plano? La forma de expresar cualquier flecha que yo encuentro en el plano es a través de dos números, donde el primero viene a ser su componente X y el otro viene a ser su componente Y. Entonces, ¿qué me quiere decir esta operación que yo hice aquí, cuando el A y el B son cualquier número real? Que cualquier vector que yo quiera que esté en el plano, cualquier vector va a cumplir con qué? Con que va a tener una componente X y una componente Y, donde la X va a ser algún número real y la Y va a ser algún número real. Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? Lo que estoy logrando con esto es, a través de una combinación lineal sobre el vector i y sobre el vector j, yo obtengo cualquier vector que a mí me da la gana que puedo dibujar en el plano, cualquier. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el a es cualquier número y el b es cualquier número. Entonces, digamos, gráficamente, esto, se puede ver así, ¿no? Como que supónganse que yo tengo justo
el vector unitario y aquí, ¿sí? Y yo tengo un vector, perdón, y mi vector unitario j acá, ¿ya? Y gráficamente lo que yo tengo que hacer es operaciones, en este caso un procedimiento que se llama combinación lineal, ¿no es cierto? Y a través de esa combinación lineal yo quiero obtener cualquier vector que a mí me dé la gana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les decía, aquí tengo mi i, aquí tendría yo mi j, y ahí supónganse que este tiene longitud 1, este también tiene longitud 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la cosa es que, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, ¿cómo haces para obtener, por ejemplo, este vector de aquí? ¿Ya? Entonces yo le digo, bueno, voy a hacer una combinación lineal, ¿ya? Entonces, supónganse que, ¿cómo yo podría con una combinación lineal, visto desde el punto de vista gráfico, llegar a obtener este vector? Bueno, pues lo primero que haría es a este vector de aquí, multiplicarle por un número negativo, por ejemplo, -1. ¿Qué haría eso ya? Que yo obtenga este mismo vector, pero en vez de, si yo lo multiplico simplemente por -1, voy a tener este mismo vector porque mantengo su longitud, pero la saeta va a cambiar la dirección. Ya no parto aquí, sino que digamos yo ya, aquí iría el origen y aquí iría el fin. Es decir, voy a obtener este vector de aquí así. Fíjense que el vector i iba hacia allá, ¿ya? El vector menos i, ¿sí? En cambio va hacia acá, así. Es un vector de longitud 1 que está apunta horizontalmente, pero ahora hacia la izquierda. Este menos lo que hace es cambiar la dirección de donde apunta la saeta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que haría es a este de aquí le agrando o le achico o le cambio de sentido. ¿Cómo? Multiplicándole por un número. Eso es parte de la combinación lineal. Se toma el vector i se lo multiplica por un número. En este caso va a ser -1. Y el resultado de hacer eso me da este vector negrito que está aquí, ¿cierto? Entonces ahora este vector negrito de aquí ya es menos i. ¿Ya? Ya, entonces este vector negrito así ya es, digamos, menos i. ¿Ya? Y luego lo que voy a hacer es, digamos, así mismo obtener el j, pero hacia abajo, ¿no? Y digamos, le voy a alargar. Supónganse que yo tengo el j y ahora yo quiero saber a qué es igual el menos 3j, por ejemplo. Menos 3j. ¿Sí? Entonces el menos 3j, bueno, primero va a ser que este vector ya no va a estar apuntando hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, i menos j es simplemente esto, ¿sí? Si yo triplico esto, entonces va a ser un vector así 3 veces más largo, ¿ya? Este vector de aquí, digamos, lo genero, ¿sí? Entonces, ¿dónde estará ese vector? Le voy a escribir aquí en negrito. Este de aquí es mi 3 menos 3i, mi menos 3j, perdón. Menos 3j. ¿Sí? Y finalmente lo que haría es simplemente sumar algebraicamente el menos i con el menos 3j, ¿no es cierto? Todo ese proceso es simplemente hacer una combinación lineal particular sobre el vector i sobre el vector j, ¿sí? Esta combinación lineal surgió de al vector i multiplicarle por -1, al vector j multiplicarle por -3 y luego voy a sumar ambos resultados. Entonces miren, a esta flecha de aquí más esta flecha de acá me van a generar este de aquí. ¿Cómo lo sé? Pues voy a sumar gráficamente. ¿Cómo lo hago? Voy a sumar el menos i con el menos 3j. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues arranco el menos 3j y esta base le pongo en la punta, ¿no es cierto? Sí. Y miren, lo que yo tengo es que este de aquí es del menos i, este es del menos 3j, y la suma gráfica, el resultado de la suma gráfica va a ser el vector que va desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Que este vector negro sí se puede obtener si yo hago una combinación lineal sobre el i y sobre el j, y así cualquier vector o cualquier flecha que yo pueda dibujar en esta pizarra se obtiene o se puede obtener a través de una combinación lineal de dos vectores, en este caso particular ese es el vector i y el vector j, ¿ya? Entonces, cuando todos los elementos, ¿sí? De un conjunto particular de elementos, en este caso todas las flechas de mi plano, cuando pueden ser generadas a través de una combinación lineal, a través de otras dos flechas, como en este caso la i y la j, entonces esta i y esta j generan la totalidad de mi plano o de todas las, o tiene la posibilidad esta y este vector, junto con la operación combinación lineal, tiene la capacidad de generarme cualquier flecha que yo tenga en el plano. Por eso a esto se le llama una base, ¿ya? Entonces, una base va a ser aquel conjunto de vectores
que al hacerle una combinación lineal sobre ese conjunto de vectores me produce cualquier vector, en este caso del plano, ¿ya? Fíjense que yo, por ejemplo, si puedo tener, digamos, supónganse que yo tengo el vector 8, aquí 6, ¿ya? Y la cosa es que alguien me dice, bueno, nota lo siguiente, me puede decir, nota que yo puedo hacer una combinación lineal sobre estos vectores, entonces me da un par de vectores. Por ejemplo, me dice, suponte que ya no quiero hacer la combinación lineal sobre el vector y sobre el vector j, sino que suponte que yo quiero hacer la combinación lineal sobre este vector, 1/2, 0, ¿sí? Y 0, 1/2, ¿ya? Entonces, supónganse que yo quiero hacer la combinación lineal sobre estos vectores. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo puedo generar cualquier vector? Tipo, por ejemplo, el vector 8, 6. Veamos. Entonces, digamos, ¿qué significa hacer una combinación lineal? Que voy a tomar el elemento, este vector de aquí, ¿ya? Y le voy a multiplicar por un número. En este caso, le voy a multiplicar por el número 16, ¿sí? Luego tomo este de acá y le voy a multiplicar por otro número. Entonces, este vector, en este caso, le voy a multiplicar por el número 12, ¿sí? ¿Ya? Y después los resultados los voy a sumar entre sí, ¿ya? Y entonces ahí estoy haciendo mi combinación lineal. Entonces la pregunta es que se mantiene esta igualdad si yo hago estas operaciones o esta combinación lineal en particular sobre esta base, o sobre esta posible base, de manera que yo puedo obtener el vector 8, 6. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque fíjense que 8, 6 sí se va a obtener si yo hago estas operaciones de la derecha. ¿Cómo así? Porque el 16 por el 1/2, pues justo me da 8, el 16 por el 0 me da 0, ahora el 12 por el 0 me da 0, el 12 por el 1/2 justo me da 6. Y si ustedes suman esto con esto y esto con esto, pues en efecto les da el vector 8, 6. ¿Sí cachan? Entonces, resulta que, digamos, yo no tengo una única base, ¿sí? Sino que puedo tener distintas bases, solo que la base que tiene el vector i y el vector j se le conoce como la base canónica esa es la base más usual en la que trabajamos, la más simple de trabajar. Entonces, estos dos de aquí también son una base. Si yo tengo una flechita de longitud 1/2 ubicada horizontalmente y otra flechita de longitud 1/2 ubicada verticalmente, ambas sí pueden generarme todas las flechas que yo pueda dibujar a través de esta operación que les digo que se llama combinación lineal. Ahora, digamos, no todas, no todo par de flechas que ustedes escojan pueden ser una base. Entonces, miren, yo por lo pronto, con esta explicación, digamos, introductoria de estos temas, ya podríamos decir por lo pronto que encontramos una base que va a ser el I. Hay unas definiciones más rigurosas acerca de las bases que vamos a verlos en clases posteriores, ¿sí? Y digamos, encontramos otra base que es el vector 1/2, 0 y el vector 0, 1/2, ¿ya? Entonces esto daría pensar que yo puedo escoger cualquier par de vectores y a través de una combinación lineal generar cualquier otro del plano, pero no necesariamente ya. Entonces, por ejemplo, para demostrar que no, imagínense que yo tomo el vector 1, 0 y después tomo el vector 2, 0, ¿ya? Entonces, y me pregunto, estos dos me permitirían generar todos los vectores que yo pueda dibujar en la pizarra. Esa sería la pregunta, ¿ya? Si yo tengo estos dos, a través de una combinación lineal, ¿puedo generar todos los vectores de la pizarra? Como les digo, esa sería la pregunta. Ahora, veamos qué tipos de vectores son estos, ¿ya? Entonces, para tratar de respondernos de esa pregunta gráficamente. Entonces, nos preguntamos, ¿será que esto es una base? Porque la base es un conjunto de elementos que me permiten generar el resto de vectores, ¿no es cierto?, a través de la combinación lineal. ¿Será que estos son una base? Entonces, voy a tratar de responderme eso gráficamente. Miren, el dibujo que le correspondería a este vector es un vector de longitud 1, sí, que va horizontalmente, completamente horizontal, ¿sí? Mientras que este de aquí es este mismo, pero de longitud 2, ¿sí? Este de aquí es simplemente el doble del de acá, ¿sí? Entonces el de aquí es, digamos, a ver, una vez, otra vez ya. Entonces, digamos, este de aquí es este vector, mientras que este de aquí es este vector. Ya, entonces miren, ¿qué significa que yo voy a hacer una combinación lineal sobre esta flecha y sobre esta flecha? Y yo tengo la posibilidad de a este de aquí alargarle o acortarle todo lo que me dé la gana. Y yo tengo la posibilidad a este de acá alargarle o acortarle como me dé la gana. Y los vectores resultantes después los voy a sumar entre sí. Ahora, no hay manera en que yo le alargue y le acorte a este, y le alargue y le acorte a este, y después sume los resultados entre sí.
de forma que me den este vector. No existe eso. ¿Por qué? Porque si yo le alargo a este y a este, o la corto, ¿no es cierto? Lo que voy a obtener son flechas o más largas o más cortas, pero que todas estén señalando solamente horizontalmente, ¿sí? Entonces, si yo, o sea, como sea que la grande o la corte a este, o la grande o la corte a este, si después le sumo, lo que me va a dar es simplemente lo siguiente, ¿no? Supónganse que yo quiero sumar esto con esto. Entonces, lo que haría es simplemente unir, ¿no? Pongo, miren, cómo era la suma gráfica, ¿no es cierto? Si yo quiero sumar esto más de esto, lo que voy a hacer es al primero le mantengo tal cual y al segundo le pongo la cola en la punta del primero y el vector resultante va a ser simplemente, digamos, el vector que va desde el origen hacia donde está apuntando la flecha negra, es decir, va a ser un vector más largo, pero en esta dirección. Entonces, sea donde sea que yo quiero, digamos, apuntar, sea como sea que yo haga la combinación lineal, el resultado siempre va a apuntar horizontalmente, entonces no me va a poder ofrecer, digamos, líneas así, diagonales. Por lo tanto, estos dos de aquí no van a formar una base. Ya como yo sabía a priori, es decir, como así planteé de todos los posibles ejemplos, uno en que en efecto no iba a servir una combinación lineal para generar este vector, pues porque me doy cuenta que estos dos comparten una propiedad, ¿sí? Que no deben tener las bases, ¿sí? Y esa propiedad es que el uno es dependiente del otro. Yo puedo obtener este en base a este de acá. Miren cómo. Y si yo al un vector 1, 0 le multiplico por 2, justo tengo el de acá. Cuando pasa eso, entonces yo no puedo considerar que estos dos son parte de una base, ¿sí? Mientras que miren, en los otros casos, en los que sí puedo, en los vectores que yo sí puedo considerar como partes de una base, como son mi base canónica o esta que acabo de poner aquí, ninguno de los dos se pueden obtener en base al anterior por una multiplicación o haciendo una combinación lineal, ¿sí? Entonces, miren, ese es en pocas, digamos, ya haciendo más rigurosamente, hablando más rigurosamente, la característica que deberían compartir los elementos que forman una base, ya que los unos no sean dependientes de los otros. ¿Qué significa en este caso dependencia? Que yo puedo hallar como un conjunto o por medio de un conjunto de operaciones realizadas a este de acá, ¿sí? Entonces, la cuestión es que yo no puedo obtener el vector 0, 1, que es mi vector J, en base a operaciones que yo haga sobre el vector 1, 0. ¿Sí cachan? ¿Por qué? Porque por más que yo le multiplique al 1, 0 por 3, por 2, por el número que me dé la gana, el segundo elemento siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces yo nunca voy a poder tener, por más que multiplique por cualquier número aquí, yo nunca voy a poder tener 0 en el segundo, que digo, un número distinto de 0 en el segundo elemento, ¿sí? Entonces es por eso que esto de aquí y esto de acá son independientes, ¿ya? Pero el tipo de dependencia a la que me refiero es que este de aquí no pueda ser obtenido como una combinación lineal de otros vectores que se encuentran en este mismo conjunto. Como en este caso solamente están dos vectores, entonces no se puede obtener a través de una combinación lineal realizada sobre este vector. Pero ¿cómo sería una combinación lineal realizada solamente sobre un vector y no un conjunto de vectores? Pues esa combinación lineal, cuando solo se tiene un vector, se convierte en la multiplicación de un número por ese vector. Por eso, lo que les digo es que yo, a través de esa operación de multiplicar un número por este vector, no puedo obtener este de acá. Igual que aquí, miren, si yo trato de multiplicar este vector por cualquier número, nunca voy a obtener esto de acá. ¿Por qué? Porque otra vez, no hay forma en la que yo multiplicándole por un número este vector, yo obtenga, yo deje de tener 0 como segundo elemento. Siempre voy a tener 0 en el segundo elemento, ¿ya? Entonces, la cuestión es que a estos de aquí tienen que ser linealmente independientes, se dicen. Es decir, que yo no puedo obtener ninguno de estos o de los elementos de la base como una combinación lineal de los otros elementos. Pues supónganse que yo, por ejemplo, estoy aquí trabajando también con el unitario K. El unitario K, en cambio, es una flechita que va en esta dimensión, que va hacia allá, ¿no es cierto? Que tiene una longitud 1, ¿no es cierto? Entonces, estos tres sí son, en efecto, linealmente independientes. ¿Por qué? Porque el K no se puede obtener como una combinación lineal del I y el J. Mirámoslo, ¿ya? Entonces, en tres dimensiones, ¿qué sería, digamos, mi vector I? Mi vector I en tres dimensiones es 1, 0, 0. Si mi vector J, en cambio, es el vector, digamos, 0, 1, 0. Y mi vector K es el vector, digamos, en este caso 0, 0, 1, ¿ya? Entonces, miren, este es el I, este es el J, ¿sí? Y este es el K. Y la cuestión es que yo digo que estos tres son independientes entre sí. Primero que nada, ¿por qué? Porque, digamos, el K es independiente, es linealmente independiente del I y del J. El I es linealmente independiente del K y del J.
y el J es linealmente independiente del K y del I. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que el K es linealmente independiente del I y del J? Porque yo no puedo establecer una igualdad de manera que yo puedo obtener este vector haciendo estas operaciones, ¿sí? ¿Cuáles operaciones? Lo que quiero decir es que yo no voy a poder obtener el K haciendo una combinación lineal al vector I y al vector J, ¿sí? Esa combinación lineal es tomar el vector I, multiplicarlo por un número, tomar el vector J, multiplicarlo por un número y después sumar los resultados. Yo jamás, así sea cualquier número, el A o el B, voy a poder a través de estas operaciones generar este de aquí. No, esto no se puede hacer. Como no se puede hacer, este de aquí no se obtiene a través de estos dos, por medio de una combinación lineal. Y eso es a lo que nos referimos como independencia lineal, ¿sí? ¿Cómo sé que no puedo obtener este de aquí? Porque no hay forma, miren, en la que yo pueda llenar de valores al hacer esta operación distintos de 0 en el último elemento. Porque aquí el A por 1 es A, aquí me va a dar 0 y aquí siempre me va a dar 0. Miren, B por 0 es 0, B por 1 es B, pero B por 0 es 0. Entonces, tanto aquí como acá voy a obtener, cuando multiplico esto por esto y esto por esto, voy a obtener vectores que en el tercer elemento tengan el 0. Entonces, no hay forma en la que yo ponga aquí un 1 en el tercer elemento. ¿Eso? Entonces, este de aquí es independiente de estos dos porque yo no puedo obtener a a través de una combinación lineal sobre estos dos. Esa es, digamos, la definición ya más concreta de independencia lineal, a esta independencia a la que me refería, y los vectores que forman parte de la base, es decir, los que podrían generar cualquier otro vector, en este caso en 3 dimensiones, ¿sí? Se pueden generar a cualquier vector del espacio, en este caso en 3 dimensiones, si es que yo hago una combinación lineal sobre estos vectores de la base, ¿ya? Yo puedo elegir estos 3 vectores y decir que son de la base, porque este de aquí es linealmente independiente de estos dos. Este de aquí es linealmente independiente de estos dos y este de aquí es linealmente independiente de esos dos, ¿ya? Sobre eso vamos a hablar con un poco más de paciencia posteriormente, ¿ya? Por lo pronto quiero, una vez que vimos todo esto, regresar a un aspecto que ya no puedo seguir dilatando, ¿no? Y es cómo yo reexpreso de sus coordenadas rectangulares al vector a sus coordenadas polares. Es decir, miren, cuando yo en el plano, ¿no? Ya regresando a las al 2D, a las 2 dimensiones, ¿no es cierto? Tengo que, esto es una forma, también esta, ¿no? De representar al vector, y esta forma de representar se le llama la forma rectangular, ¿sí? Mientras que yo lo que estoy buscando es ahora representar este mismo vector a través de su forma polar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la forma polar de expresar un vector? Simplemente sería al vector B, yo lo expresaría de manera polar si es que yo doy la longitud del vector, llamémosle esa longitud, en este caso V, ¿sí cachan? Y si es que yo doy el ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo con respecto que forma mi vector V con respecto al eje X, ¿sí? Ese es el ángulo que tengo que dar. Recuerden, el ángulo que se subtiende o existe entre el vector V y el eje X, ¿sí? Cuando yo asumo que esta abertura de aquí, la abertura entre la línea azul y la flecha negra, ¿no es cierto? Que en este caso está acá. Si yo asumo que esa abertura se dio de esta forma, ¿sí? Es decir, que yo le abría la flecha negra como que yendo así en esta dirección, ¿sí? ¿Qué significa que yo vaya así en esa dirección? Quiere decir que yo estoy yendo en esa dirección, ¿sí? Porque miren, mi flecha negra lo que haría es como girar así en este sentido, ¿no es cierto? Si yo voy en esa dirección, se dice que estoy yendo antihorariamente, ¿no? Porque el reloj cuando camina, camina así. Entonces yo estoy yéndome en contra de las manecillas del reloj, entonces estoy yendo antihorariamente. Cuando mido los ángulos de esa forma, como si se abrieran en este sentido, la flecha negra llegó a estar acá, abriéndose así en este sentido. Si yo considero eso, entonces mi ángulo sería positivo. Pero si yo considero que mi flecha, en cambio, para llegar hasta allá, lo que hizo fue bajar y después se dio la vuelta completa y llegó así. Entonces lo que yo estoy haciendo es describiendo un ángulo negativo. Entonces, un ángulo es positivo o negativo dependiendo en cómo se abre, ¿no es cierto? Si se abre así antihoraariamente, sería positivo, y si se abre así, sería negativo. Entonces, el punto es que el teta que tiene que estar aquí en su representación polar siempre es el ángulo positivo que se generaría
con respecto al eje X entre el vector y el eje X, ¿sí? Entonces, me refiero al ángulo que yo obtendría si yo abrí el segmento negro de esta forma, ¿sí? Ya. Entonces, primero analicemos el caso fácil, ¿ya? Y para analizar el caso fácil lo vamos a hacer aquí directamente en la pizarra, ¿ya? Entonces, el caso fácil es cuando justo mi vector está apuntando al primer cuadrante, ¿no? Primer cuadrante, aquí van a tener otro segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa si yo investigo aquí? Miren, ¿qué voy a tener? Yo lo que tengo aquí es justo un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, en este triángulo rectángulo yo ya sé que esto de aquí, que viene a ser esta longitud, viene a ser la componente y de mi vector. Esta longitud de aquí viene a ser la componente x de mi vector. Y yo esa información sí la tengo cuando tengo mi vector expresado en su forma rectangular. Ahora, si yo tengo mi vector en su forma rectangular, ¿cómo paso a su forma polar? Es lo que voy a ver. Entonces, para eso lo que yo necesitaría es conocer la longitud de esta de aquí. Yo inicialmente les dije que era 5, pero ¿por qué? Porque en mi mente hice la siguiente operación. Miren, como yo tengo aquí un triángulo rectángulo, entonces en los triángulos rectángulos la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz de la longitud de un cateto al cuadrado más la longitud del otro cateto al cuadrado. Es decir, yo sabía que en este caso para calcular esta longitud yo lo que tenía que hacer era poner la raíz de que en este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, entonces tomé un cateto, la longitud del otro cateto y les elevé al cuadrado y la suma entre sí. Entonces en este caso me da 9 más 16, eso es 25, la raíz de 25 pues justo es 5. Sí, ya entonces por eso es que yo sabía que la longitud de esto era 5, porque ya había aplicado Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces una vez que tengo esta información de mi vector expresado de manera rectangular, yo puedo pasar a expresar mi vector de manera polar como, pues, primero obteniendo la longitud del vector o su módulo. Y en este caso en particular, miren, esta es la forma general de expresar un vector de manera polar. En este caso en particular ya sabemos que este v es 5, ¿no? Ya. Recuerden que para hablar del módulo, yo simplemente puedo quitar la flecha o poner entre barras esta misma flecha, esta v con esa flecha encima, ¿no? Ya, entonces, y ahora lo que me hace falta poner aquí es el ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que está aquí. ¿Cómo yo obtendría ese ángulo? Pues fíjense que yo tengo aquí conocido ya todas las cosas que necesitaría. Aquí puedo obtenerlo de cualquier manera. ¿Ya? De hecho, pude empezar obteniendo el ángulo. Es decir, si yo no conocía esta longitud de la hipotenusa, ya podía conocer el ángulo. ¿Cómo? Bien, yo puedo notar que en este triángulo rectángulo, la tangente del ángulo θ va a ser igual a su cateto opuesto, que en este caso es 4, sobre su cateto adyacente, que en este caso es 3. Entonces yo de aquí puedo, digamos, despejar el θ y el θ va a ser igual a la tangente inversa, ¿no es cierto?, de 4 tercios, ¿sí? Y esto ya me va a dar el ángulo, ¿sí? Ahora, espero que cuando yo pase esta expresión matemática, se dan cuenta que estoy usando mis teoremas de funciones inversas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad estoy haciendo? No es que el tan pasa al otro lado como tan a la menos 1, ¿ya? Esto de tan a la menos 1, este menos 1 no significa que estoy elevando el tan al exponente menos 1, ¿no? Espero que eso lo tengan claro, sino que esto significa sacar la tangente inversa, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cómo es que se hizo eso? Lo que se hace es, digamos, a ambos lados, el paso se ve como eso que hice, ¿no? El paso de tener esta expresión a despejar el ángulo. Pero lo que en realidad se está haciendo es, digamos, la tangente es una función que está aplicada a un argumento llamado θ, ¿sí? Y lo que voy a hacer es aplicarle a la función inversa al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? Pues se escribe arco tangente o también se pone tangente a la menos 1, como puse hace un momento. Pues lo que yo digo es que voy a aplicar la función inversa a la función sin invertir, en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿sí? Y entonces yo tenía acá, digamos, estoy aplicando la función tangente, la función inversa a la tangente, o arco tangente, que en este caso también se puede expresar como tangente a la menos 1. Esta función la estoy aplicando o la estoy evaluando en la función sin invertir. Y en el lado derecho yo tendría aquí era 4 tercios, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Ahora, por nuestra definición de función inversa, sabemos que si aplicamos la función inversa a la función sin invertir, lo que nos queda es el argumento, en este caso va a ser el θ, ¿sí? Lo que nos queda. Y por eso tengo en este lado que el paso de esto a esto se convierte en que θ es igual a la tangente inversa o
arco tangente o tangente a la menos 1, en este caso, cómo luce, ¿no es cierto? Tal como escribí hace un momento, ¿sí? Ya, ahora, ¿a qué teoremas o definiciones de la función inversa me estoy refiriendo? A que si ustedes tienen la función f de x, ¿no es cierto? Y si tienen la función inversa f a la menos 1 de x, y lo que hacen es aplicarle la función inversa a su función sin invertir, eso les va a dar el argumento. En pocas, si ustedes hacen f inversa aplicado al f sin invertir, esto les da x, ¿sí? Solo que en este caso la función f es la tangente, y por eso, digamos, tenemos esta forma. Ya esto en pocas es la definición de la función inversa, ¿no? La función inversa es aquella que al aplicarle a la función sin invertir, pues nos da el argumento. Ya, otra vez, si es que acerca de esto no tienen seguridad, les puedo ayudar, pero necesitan decirme, mira, no sabemos composición de funciones, regla de la cadena, función inversa, ¿ya? Por ejemplo, y ahí aquí sacan el ángulo, cualquiera que sea, y ya dejen ver qué me dice la calculadora, ¿ya? Ya la calculadora me dio estos resultados, ¿sí? En pocas, si yo trabajo en radianes, el ángulo salió 0.92 radianes. Recuerden que pi medios es 90 grados. El pi es número 3, 14, 16 plano, ¿cierto? Entonces ustedes dividen para 2, eso les daría 1.8 o algo así, ¿ya? Entonces miren, en radianes, ¿no es cierto? Esto da 0.92 radianes en este caso. Si ustedes calculan en grados, el ángulo es 53.13 grados, es decir, es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, tal como se ve ahí, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, entonces en este caso, si yo voy a expresar el resultado en grados, yo tendría que el ángulo es 53.13 grados, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si es que mi vector no está ahí? Si no está, por ejemplo, por acá, ¿sí? Supónganse que está así, ¿ya? Es decir, así. Entonces, supónganse que más bien está su coordenada x es menos 3, ¿ya? Supónganse que está allá. Entonces, la cosa es que aquí, ¿cómo uno puede avanzar el análisis, ¿ya? Muy bien. La forma en que obtuve, ¿no es cierto? Fíjense en general, cómo yo extraería, cómo voy a pasar, ¿no es cierto? De rectangulares a polares es lo siguiente, ¿ya? Entonces, antes de avanzar a este caso, ¿ya? Entonces, de lo que vimos, cómo yo paso de rectangulares a polares, pues simplemente necesito, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo conozco? Si yo paso de rectangulares a polares, yo conozco un vector que tiene una componente x, le voy a llamar b sub x en y, es decir, esto de aquí es un número, ¿sí? Y que tiene una componente y, entonces b sub y en j, y miren, esto de acá es otro número, ¿sí? Ya, entonces yo conozco este número y este número, entonces, ¿cómo obtengo ya, esto es lo que conozco y qué es lo que yo quiero para expresar en polares, ya? Pues lo que yo quiero obtener, sí, es la longitud del vector, y esto lo puedo hacer si yo saco con Pitágoras la raíz del cuadrado del primer elemento más el cuadrado del segundo elemento. Sí, esto es todo lo que hice. Sí, y como yo puedo sacar el ángulo va a ser simplemente el arco tangente o la tangente inversa de ¿qué? De esto sobre esto, b sub y sobre b sub x. Ya, así, si hacen eso, bacán, siempre van a poder, digamos, pasar de rectangulares a polares, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, aquí pueden hacer igual, ¿no? Um, También pueden obtener, miren, la longitud de este vector va a volver a ser 5. ¿Por qué? Porque pueden poner el menos 3 al cuadrado, eso les da 9 positivo, más el 4 al cuadrado, que en este caso es 16, entonces la raíz de eso es 5, entonces otra vez van a tener un vector de longitud 5, y solo que en este caso el arco tangente de menos 4 tercios les va a dar un ángulo que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces en este caso también pueden hacer lo mismo, ¿ya? Ahora, la cuestión es cómo yo voy a poder pasar en cambio de coordenadas polares a rectangulares, ¿ya? Entonces, ahí es donde más bien es pertinente analizar este caso, ¿ya? Entonces, primero veamos, antes de llegar al caso cuando la flecha está hacia allá, digamos, sigamos con esto, ¿ya?
Solo que en este caso, miren, imagínense que tienen esta información y lo que quieren es obtener esta información que no saben, es decir, ahora quieren pasar de polares a, digamos, rectangulares, ¿sí? Entonces, fíjense en que esto que puse aquí, conozco, bla, ¿no es cierto? Esto es para pasar, ¿de qué? De rectangulares a polares, ¿sí? Entonces, esto de aquí, de rectangulares a polares, tengo que hacer este procedimiento, ¿sí? Ahora lo que quiero hacer es al revés, quiero pasar de polares a rectangulares, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Ya, entonces, en este caso, yo, ¿qué es lo que conozco? Conozco esta información y quiero conocer la componente X y Y de mi vector para poderlo expresar de manera rectangular. Entonces, supónganse que esto no conocían, ¿sí? Más bien yo llegaba y les decía, miren, tienen un vector que puede ser expresado de esta forma, como un par de números, 5 y aquí 53.13 grados, ¿no es cierto? Ya. Supónganse que parto de eso y ahí les digo, y ahora cómo expreso este mismo vector, pero dando sus componentes de X y Y, es decir, me estoy preguntando por la componente X y me estoy preguntando por la componente Y, ¿sí? Entonces lo que ustedes conocen es esta longitud y este ángulo θ, ¿ya? Entonces, bueno, aquí otra vez trigonometría de triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo un triángulo rectángulo y lo que hago es preguntarme cuál es la componente X y cuál es la componente Y qué es lo que sí conozco. Conozco la longitud de la hipotenusa y el ángulo. Entonces, aquí es fácil saber qué voy a hacer. Miren, si yo saco el coseno de teta, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Miren, todo esto de aquí que yo todavía no conozco, justo corresponde a mi componente Y de mi vector. Y todo esto de acá, que en este ejemplo yo todavía no conozco, o idealmente no conocería en este ejemplo, va a ser la componente, la longitud del cateto adyacente al ángulo teta va a ser mi componente, ¿cierto? Entonces, si es que yo saco el coseno de teta, esto ya sabemos que es igual, miren, a este cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la longitud de la hipotenusa es la longitud de esta flecha, la cual le notamos con el V, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener esta expresión matemática. De aquí yo puedo despejar simplemente lo que no conozco pasando esto al otro lado, multiplicar de lo que yo ya tengo aquí una respuesta. Miren, yo ya sabía que mi b sub x en este caso va a ser la longitud del vector por el coseno de teta, donde esto yo conozco y esto yo conozco, entonces de ley voy a poder sacar la longitud del vector de esta manera. Perdón, la longitud de la componente x de esta manera, ¿sí? Entonces, la componente x de mi vector en pocas es b por el coseno de teta. Esto va a ser la fórmula, digamos, que me va a servir para poder hallar la componente x del vector. Y en el caso de la y, ¿no es cierto? Miren, yo puedo, como yo hallo la componente y de mi vector, pues simplemente yo tendría que fijarme en la función seno de un ángulo. Entonces el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso es igual a b sub y sobre v. Entonces el b sub y va a ser igual a b por el seno de teta, y así yo ya tengo mi otra fórmula, digamos, para obtener la componente y de mi vector. Entonces ahora, ¿cómo paso yo de polares a rectangulares? Pues haciendo estas operaciones, ¿ya? Entonces hagamos para este caso en particular, ¿sí? Entonces voy a ver qué es lo que me da la calculadora. Me va a dar, sospecho, valores bien cercanos a, en el BX me va a dar un valor bien cercano a 3 y en el BY me va a dar un valor bien cercano a 4. ¿Por qué no el 3 en particular exactamente y el 4 en particular exactamente? Porque yo no puse el resultado con todos los decimales, sino que aquí en el ángulo usé solamente los dos primeros decimales. Entonces, bueno, la cuestión es que si hacen eso, bueno, hagamos ya para ver cuánto sale en la calculadora. Entonces, después de usar la calculadora, me dieron estos resultados. Ya, entonces, miren, estas son las fórmulas en pocas para pasar de polares a rectangulares. Y miren, esto es de polar, de representación polar a rectangular, ¿no? Ya. Ahora la cuestión es que aquí, ¿cuál es el ángulo que voy a poner? Siempre tiene que ser el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Si me cachan, eso es digamos, la forma en la que sí les va a funcionar estas fórmulas, ¿ya? Y como ven, como les mencioné, la componente X les va a salir 3 y la componente Y les va a salir 4, pero como otra vez el ángulo aquí solo le puse con dos decimales, estos fueron los resultados que me dieron, ya que en pocas sí es 3 y este es 4, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo el ángulo, perdón, les doy a sí mismo un vector en coordenadas,
un vector en coordenadas polares, pero ya no allá, sino aquí, ¿sí? Y entonces ahí es como que dicen, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, miren, una forma de hacerlo que a veces puede resultarles que les dé ganas, ya atractivo de explicar esto, podría ser decir, miren, bueno, entonces, si yo conozco, por ejemplo, este ángulo de aquí, que sería mi ángulo teta, ¿sí? Yo podría trabajar con este triángulo rectángulo, podrían pensar, ¿no es cierto? Como que ahora trabajemos con este triángulo rectángulo para poder conocer esta componente X y para poder conocer esta componente Y de mi vector, ¿sí? Entonces, pónganse que ustedes, ¿qué es lo que conocen? Conocen la longitud de la flecha negra y este ángulo. Y para poder trabajar de una manera similar a la que yo hice hace un momento, dicen, bueno, entonces fijémonos más bien en este triángulo rectángulo y en este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí va a ser simplemente el alfa, va a ser simplemente 180 grados, que es la medida de aquí hasta acá de la abertura de este ángulo de esta línea, con esta línea, sí, esta abertura de 180 grados, ¿no es cierto? Y a eso le quitan este pedazo, esta abertura desde aquí hasta acá, y lo que les queda es justo la abertura alfa, es decir, 180 grados menos teta, esto es nuestro alfa, ¿sí? Ya. Entonces, la cuestión es que, bueno, pueden trabajar así y van a llegar a ciertos resultados, pero van a notar que los resultados a los que llegan van a ser como resultados que tienen positivos, ¿ya? Por ejemplo, digamos aquí la Bx les va a salir un número positivo, ¿ya? Y como ven, si esta flecha está apuntando hacia allá, pues la componente X no puede ser positiva, sino que les va a dar negativo, ¿ya? ¿Por qué van a pasar esas cosas? Porque en un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuando ustedes le toman al triángulo y lo despojan de donde está y le ponen aparte, ahí este ángulo de aquí, ya lo empiezan a trabajar como positivo y todos los lados del triángulo van a ser positivos, ¿sí? Entonces, cuando hacen este análisis en este triángulo, digamos privadamente, extrayéndolo del contexto, los valores que les van a dar, como el triángulo no sabe que proviene de aquí, les va a dar todo positivo ya. Todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, digamos, para ángulos que van desde 0 hasta 90 grados, pues les van a dar positivos. Entonces, esos números y las longitudes son positivos. ¿Ya? Entonces, por eso digamos, a veces es como más complicado o hay que hacer al menos un paso extra. Si ustedes tratan de hacer un análisis partiendo el triángulo, generando un triángulo en los otros cuadrantes y sacándolo aparte y trabajándolo. ¿Por qué? Porque eso implica que después de que obtengan los resultados tienen que ver los signos que en efecto que corresponden a su vector, los signos de las componentes que en efecto van a corresponder a su vector. ¿Sí? Si es que son positivos o negativos, eso dependerá del cuadrante donde esté apuntando su vector. Entonces, para eso, digamos, yo les recomendaría, no sé, que simplemente no se hagan lío y no partan triángulos aparte, y analicen, y no los analicen con este ángulo, ¿no es cierto? Que es el que se obtiene en base de que sí conocen de aquí quitándole a 180 grados, así obtienen su ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, en vez de trabajar con el alfa, yo les insistiría en que trabajen directamente con el teta y no con el alfa. Y simplemente usen las fórmulas que puse ahí y les va a funcionar, como van a ver, digamos, en los ejercicios del siguiente deversito que les voy a poner. Entonces, en pocas lo que les estoy diciendo es que si ustedes tienen, el problema es si ustedes tienen o conocen el vector en coordenadas polares, en su representación polar, entonces si ustedes conocen esto, ¿qué es lo que conocen? Entonces, si ustedes conocen esto, lo que están conociendo es, entonces conocen la longitud del vector y el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, con la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? Y ahora, ustedes conocen esto y por lo tanto, y lo que quieren ahora, ¿no es cierto? Entonces quieren expresar, expresar a su vector B en coordenadas en rectangulares, ¿no? En su representación rectangular. Ya. Entonces, digamos,
Si quieren expresar el vector v en su representación rectangular y ustedes conocen la longitud de v y el ángulo θ, en general, ¿qué es lo que deberían hacer? Simplemente hallar bx y hallar by con las expresiones matemáticas que puse hace un momento, que eran v, y aquí pone el coseno del ángulo. Recuerden, este ángulo tiene que ser el que se forma entre el eje x positivo y el vector, tal como se muestra aquí, ¿sí? Y ahí sí les va a salir, con todo y signo, ¿ya? Y la multiplicación de la longitud del vector por el seno de θ, ¿ya? Si es que este θ es el ángulo que les digo, les va a salir estas componentes ya con todo y su signo. Eso, ya. Ahora, antes de terminar este video, ¿sí? El siguiente va a ser acerca de producto punto, también producto cruz y ya la extensión de estas ideas a 3 dimensiones, ¿ya? Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría decirles algo acerca de qué es lo que pasa cuando nosotros consideramos el todo como la suma de las partes, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo simple, ¿ya? Digamos, yo tengo, por ejemplo, esta parte y tengo esta parte y les junto y generan este todo. Yo puedo decir que la totalidad del marcador, en efecto, es esto más su tapa, ¿sí? Ya, entonces ahí estoy pensando que la totalidad es la suma de las partes. Pero a veces la totalidad tiene propiedades que no tienen las partes y que no emergen de la suma de las partes. Tipo, por ejemplo, en la sal, ¿ya? La sal que es sodio y cloro. El cloro por una parte por sí solo es venenoso y ahí el sodio es volátil, pero digamos al juntarlos, la totalidad adquiere una propiedad que sus partes no tenían y es que en la sal ni es venenosa, digamos, no es que está volátil, ¿no? Bueno, al menos no como el sodio por sí solo, ¿ya? Entonces, como ven, esta propiedad de no ser venenoso emerge no de las partes, ¿sí? Ya, entonces, otras propiedades, digamos, emergentes, ya, algo que sale, que no está en las partes, ya, que emerge justo porque estoy juntando las partes, pero no es esa propiedad algo que lo haya tenido cada una de las partes, ¿sí? Entonces, otra de esas puede ser como cuando quieren hacer una ola, ¿ya? Entonces, miren, yo solito hacer una ola sería hacer esto, pero hacer eso, si estoy sentado y luego solo me paro y levanto las manos, no es una ola. Entonces el concepto ola solamente puede hacer la ola en el estadio, no sé, ¿no es cierto? El concepto de hacer esa actividad solamente se lo concibe cuando yo estoy trabajando con varias personas, con una totalidad, ¿ya? Entonces hay fenómenos así mismo en el mundo natural y digamos en las matemáticas donde no basta con analizar las partes para analizar de manera indirecta sí el todo, ¿ya? Porque el todo puede tener ciertas características que las partes no tenían, ¿sí? Ya, entonces, digamos, en el caso de los vectores, miren, ¿cuál podría ser una de esas cuestiones? Bueno, por ejemplo, miren, yo en los números reales, yo puedo ordenarlos de menor a mayor, es decir, existe una relación de orden. Por ejemplo, yo puedo terminar diciendo que si yo comparo el número 1 con el número 3, yo puedo terminar diciendo que el de aquí es menor que el de acá. Ahí existe esta relación de orden. A esto me refiero que les ordene, dice es mayor, es menor. Les ordene en la recta real porque yo a los que son mayores que otros los pongo más a la derecha en la recta real. Si es una relación de orden en ese sentido. Ya, pero ¿qué tal si es que yo tengo este vector? ¿Ya? Entonces ahí yo les pido que vean cuál es mayor y cuál es menor. A ver. Ya, entonces, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Sí, cachan que es como que aquí es difícil. No podemos usar el mismo criterio que acá. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, a ver qué pasa si yo analizo el 3 y lo comparo con el 1. Ya, este es mayor. Sí, pero en cambio aquí, ¿qué pasa si analizo el menos 2 con respecto al 0? Entonces, por ejemplo, por un lado yo diría que este podría ser así, mayor que este de acá, porque el 3 es mayor que el 1, pero por otro lado, miren, el menos 2 es menor que el 0. Entonces también podría yo ponerle esta relación, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas es esta o es esta la relación que hay entre estos y estos? Entonces, como no tenemos esos mismos criterios, no podemos hacer simplemente una extensión de esto tan directa a esto de acá. O si queremos ordenarlos a través de una relación de orden usando el mayor o menor, que tendríamos que ahí plantear otro criterio distinto al que estaba aquí.
Entonces, el simple hecho de generar estas agrupaciones de números ya les restringe o les da otras propiedades. Es por eso que, digamos, nosotros no tenemos definida la multiplicación tal cual, como cuando nosotros multiplicamos 2 por 3 en el mundo de los vectores. En el mundo de los vectores, o en este caso de las flechas en 2 dimensiones, ¿no es cierto? No es que yo digo, a ver, multipliquemos este vector por este de aquí, lo que termina haciendo es 1 por 3 y 0 por menos 2. Eso no hago. Digamos, nosotros tenemos otro tipo de operaciones definidas para estos dos, para los vectores, y justo se llaman producto punto y producto cruz, ¿ya? Que son operaciones importantes para el resto de lo que vamos a ver. Entonces, solo les quería decir que esto, si yo quisiera ordenarles de una recta numérica, no podría, porque miren, la totalidad no necesariamente tiene las propiedades que sí tenían sus elementos de cada una de sus partes. Sí, la totalidad sería todo el vector. ¿Ya? Entonces, con eso quedémonos ahí. Sí hay una definición de multiplicación cuando a los vectores se les ve como números complejos, pero eso no es parte de de nuestra parte del curso, ¿ya? Pero lo que basta con que sepan es que, digamos, la totalidad no necesariamente tiene solamente la suma de las propiedades de las partes. A veces la totalidad puede tener más propiedades que la suma de las propiedades de las partes o distintas propiedades. Y como en el caso de la sal, recuerden, no es venenosa y el cloro sí, ¿ya? Entonces, con eso nos quedamos. Ya el siguiente video, producto punto y producto